Eran los propietarios del club cerrado, y en aquel momento se ganaban la vida traficando con mercancía en su callejón trasero. Los Snow habían ido a buscar una caja de leche en lata. La fresca había desaparecido hacía ya semanas, pero Pluribus les dijo que no le quedaba. Lo que acababa de llegar eran varias cajas de alubias secas que estaban apilfadas frente al espejo del escenario que tenía detrás. «Aguantarán muchos años», le prometió Pluribus a la abuelatriz. «Voy a quedarme con unas 20 para usarlas nosotros». «¡Qué horror!», había respondido la abuela de Coriolanus entre risas. «No, querida, el horror es lo que sucede sin ellas», repuso Pluribus. «No entro en detalles, pero…» La abuelatriz dejó de reír. Echó un vistazo a Coriolanus y le dio un apretón a su mano. En apariencia fue algo involuntario, semejante a un espasmo. Después miró las cajas mientras le daba vueltas a algo. «¿De cuántas puedes prescindir?», le preguntó el dueño del club. Coriolanus se llevó una caja a casa en la carretilla, y las 29 restantes llegaron en plena noche porque, técnicamente, acaparar comida era algo ilegal. Sirius y un amigo subieron las cajas por las escaleras y las amontonaron en medio de una lujosa sala de estar. En lo alto de la pila colocaron una única lata de leche, cortesía de Pluribus, y les dieron las buenas noches. Coriolanus y Tigris ayudaron a la abuelatriz a esconder las alubias en las despensas. Usaron también elegantes armarios, incluso en el viejo reloj. «¿Quién se va a comer todo eso?», preguntó el niño. En aquel momento, en su vida todavía había tocino, pollo y de vez en cuando algo de asado. No quedaba mucha leche, pero sí queso de sobra y siempre podía contar con un postre en la cena, aunque no fuera más que pan con mermelada. «Una parte nos la vamos a comer nosotros. Quizá podamos cambiar el resto por otras cosas», respondió la abuelatriz. «Será nuestro secreto». «No me gustan las alubias», se quejó Coriolanus. «O eso creo». «Bueno, le pediremos al cocinero que busque una buena receta», respondió la abuelatriz. Pero al cocinero lo llamaron a filas y murió de una gripe. Al final resultó que la abuelatriz no sabía ni encender la cazuela, así que menos aún seguir con una receta. La responsabilidad de hervir las alubias para preparar un denso estofado recayó sobre la pequeña Tigris, que en aquel entonces contaba con 8 años de edad. Después se vieron obligados a tomar sopa y, por último, el caldo aguado que los había mantenido durante la guerra. Alubias, col, la ración de pan. De eso vivieron día y noche durante unos cuantos años. Sin duda había afectado a su crecimiento. Sin duda habría sido mucho más alto y ancho de hombros de haber tenido más comida. Pero su cerebro se había desarrollado bien, al menos eso esperaba. Alubias, col, pan integral. Llegó a odiar las 3 cosas, aunque fuera... sí, lo único que los había mantenido vivos, sin pasar vergüenza ni canibalizar los cadáveres. Coriolanus se tragó la saliva que le llenaba la boca al tomar el plato del borde dorado con el sello de la academia. Incluso en los peores días, el Capitolio no le habían faltado las vajillas elegantes, y el chico había comido más de una hoja de col en la delicada porcelana de su casa. Tomó también una servilleta de lino, un tenedor y un cuchillo. Cuando levantó la tapa de plata de la primera bandeja caliente, el vapor le bañó los labios. Cebollas con crema. Se sirvió una modesta ración e intentó no babear. Papas hervidas, calabaza de verano, jamón asado, panecillos calientes y una porción de mantequilla. Pensándolo mejor, 2. Un plato lleno, pero no exagerado, al menos para un adolescente. Dejó el plato en la mesa al lado de Clemencia y fue por un postre del carro, porque el año anterior se les habían acabado y se perdió la tapioca. Le dio un vuelco al corazón cuando vio las hileras de tarta de manzana, cada pedazo decorado con una bandera de papel que lucía el sello de Panem. Pastel. Cuando las había probado por última vez, eso fue hace mucho. Estaba a punto de tomar una ración mediana cuando alguien le metió debajo de la nariz un plato con una porción enorme. «Vamos, llámate una grande. Un chico en pleno crecimiento como tú puede con ella». Los ojos del decano Highbottom estaban legañosos, aunque habían perdido el aspecto vidrioso de aquella mañana. De hecho, estaban clavados en Coriolanus y parecían bastante despiertos. El joven aceptó el plato de manzana con una sonrisa que esperaba fuera infantil,
a la par que campechana. Gracias, señor. Siempre hay hueco para el pastel. Sí, nunca cuesta demasiado encontrarles un sitio a los placeres. Nadie lo sabe mejor que yo. Supongo que no, señor. Eso sonaba mal. Su intención era coincidir con la parte de los placeres, pero le había salido como si fuera un comentario despreciable sobre la personalidad del decano. ¿Supones que no?, repitió Highbottom mientras entrañaba los ojos sin dejar de mirar al chico. Entonces, ¿qué planes tienes para después de los Juegos Coriolanus? Espero ir a la universidad, contestó. Qué pregunta tan extraña. Viendo su expediente académico, pues era obvio. Sí, ya he visto tu nombre entre los aspirantes al premio, repuso el decano Highbottom. Pero, ¿y si no lo obtienes? Tartamudeó. Entonces, tendríamos que pagar la matrícula, claro. Ah, sí. El decano rió. Mírate, con tu camisa remendada y tus zapatos apretados, intentando mantener las apariencias, pavoneándote por el Capitolio, cuando los Snow no debe de quedarles ni una sola pieza de nada. Incluso con un premio ya sería complicado y todavía no tienes ninguno, ¿verdad? ¿Qué pasará contigo entonces? Coriolanus no pudo evitar mirar a su alrededor para ver quién más había oído aquellas horribles palabras, pero casi todos charlaban ahí, justo al lado de la mesa. No te preocupes, siguió diciendo el decano. Nadie lo sabe, bueno, casi nadie. Disfruta de ese pastel, muchacho. Tal vez sea el último. El decano Highbottom se alejó sin molestarse en llevarse un pedazo de pastel para él. Coriolanus sintió el impulso de soltar el postre y irse corriendo de ahí, pero procuró dejar con mucha delicadeza el plato en el carro. El apodo, estaba claro que el apodo había llegado hasta el decano, junto con el nombre de su creador. Había sido una estupidez por su parte. A pesar de no estar en su mejor momento, el hombre seguía siendo demasiado importante para ridiculizarlo en público. Pero, ¿de verdad había sido una ocurrencia tan horrible? Todos los profesores tenían como mínimo un mote y muchos de ellos eran aún menos compasivos. Y Cascajo Highbottom tampoco se esforzaba demasiado para ocultar su adicción, como si invitara al escarnio. ¿Tendría alguna otra razón para odiar tanto a Coriolanus? Fuera lo que fuera, necesitaba solucionarlo. No podía arriesgarse a perder su premio por algo así. Después de la universidad tenía pensado embarcarse en una profesión lucrativa. Sin una educación, ¿qué puertas se le abrirían? Entonces imaginar su futuro en un puesto de baja categoría de la ciudad. ¿Haciendo qué? Gestionando la distribución de carbón de los distritos, limpiando las aulas de los monstruos genéticos del laboratorio de mutaciones, recaudando los impuestos de Sejanus Plint en su piso palaciego del Corso, mientras él vivía en un agujero mugriento 50 manzanas más allá. Eso sí tenía suerte, claro. Costaba encontrar trabajo en el Capitolio. Y él sería un graduado de la academia sin dinero, nada más. ¿Cómo iba a sobrevivir siquiera? De créditos, las deudas con el Capitolio solían saldarse con el ingreso del Cuerpo de Agentes de la Paz. Y eso suponía un compromiso de 20 años, quién sabía dónde. Seguro que lo enviarían a un espantoso distrito atrasado en el que sus habitantes serían poco más que animales. El día, tan prometedor al comienzo, se derrumbaba a su alrededor. Primero la amenaza de quedarse sin piso, después la asignación del peor tributo de lote, quien ahora que lo pensaba mejor estaba mal de la cabeza. Y para terminar, la revelación de que el decano lo odiaba lo suficiente como para arrebatarle la posibilidad de obtener un premio y condenarlo a pasar el resto de su vida en los estritos. Todo el mundo sabía lo que ocurría si uno se mudaba a los estritos. Te daban por perdido. A los ojos del Capitolio, estabas muerto. No solos en el andén, Coriolanus aguardaba la llegada de su tributo, sujetando una rosa blanca de tallo largo, en delicado equilibrio entre el pulgar y el índice. Llevarle un regalo había sido idea de Tigris. La joven había vuelto a casa muy tarde la noche de la cosecha, pero él había querido esperarla, levantado para hablarle de sus humillaciones y sus temores. Tigris se había negado a dejar que la conversación adquiriese tintes desesperados. Él obtendría su recompensa, eso sería seguro, y gozaría de una carrera brillante en la universidad. En cuanto al piso, lo principal era averiguar todos los detalles, que había la posibilidad de que el impuesto no les afectara, aunque
Así fuese, quizás se demorara algún tiempo. De una forma u otra se las apañarían para poder pagarlo. Pero él no debía pensar en eso, tan solo en los juegos del hambre y en cómo salir victorioso. En la fiesta de la cosecha de la fábrica, le contó Tigris, todo el mundo estaba como loco con Lucy Greybird. La tributo de Coriolanus poseía madera de estrella. Habían declarado sus amistades, ebrias ya de posca. Los primos coincidieron en la necesidad de causarle una buena impresión a la muchacha para que ésta se mostrase dispuesta a colaborar con él. No debía tratarla como a una prisionera o algo así, condenada a muerte, quién sabe, sino como una invitada. Coriolanus, por tanto, había decidido adelantarse y recibirla en la estación del ferrocarril. Eso le concedería ventaja en su cometido, además de una oportunidad de ganarse su confianza. Imagínate lo aterrada que debe de estar, Corio, había dicho Tigris. Lo sola que debe de sentirse. Si me encontrara en su lugar, cualquier gesto tuyo que me indicase que te importa mi bienestar, me animaría a seguir. No, más que eso, me haría sentir valorada. Ya vale cualquier cosa, aunque sea algo simbólico, algo que le transmita cuánto la aprecias. Coriolanus se había acordado de las rosas de la abuela, tan estimadas aún en el Capitolio. La anciana las cultivaba con mismo en el jardín, ahí al aire libre, como en un pequeño invernadero equipado con paneles solares. Las atesoraba como si se trataran de diamantes, por lo que había tenido que emplear todas sus dotes de persuasión para que le permitiera llevarse esa preciosidad. Necesito establecer una conexión con ella, y las rosas, como tú siempre me repites, pueden abrir cualquier puerta. El hecho de que su abuela hubiese accedido atestiguaba lo preocupada que estaba por la situación. Habían transcurrido 2 días desde la cosecha. En la ciudad ya se había sentado un calor sofocante, y aunque acababa de salir el sol, la estación comenzaba a parecer un horno. La presencia de Coriolanus en aquel andén tan grande y desierto quizá levantaría suspicias, pero prefería no arriesgarse a que el tren hiciese acto de presencia antes que él. La única información que había logrado sonsacarle a su vecino de abajo, el vigilante de los juegos en prácticas, Remus Doolittle, era que su llegada estaba programada para el miércoles. La familia de Remus, cuya graduación en la universidad aún era su hecho reciente, había recurrido a todos los favores que se le debían para garantizarle ese puesto, el cual conllevaba un sueldo decente y representaba un trampolín profesional de cara al futuro. Coriolanus podía haber preguntado en la academia, pero ignoraba si recibirla en la estación estaría mal visto, aunque no existiese ninguna norma sobre ese particular en concreto. Presentía que la mayoría de sus compañeros de clase esperarían a conocer a sus respectivos tributos en la sesión supervisada por la academia, que se celebraría el día siguiente. Pasó 1 hora, que se transformaron en 2, y allí seguían sin aparecer tren alguno. El sol caía a plomo sobre las cristaleras del techo de la estación. Regueros de sudor se deslizaban por su espalda y la rosa, tan majestuosa aquella mañana, empezaba a agachar su cabeza. Asaltado por la sospecha de que la idea había sido un disparate, Coriolanus se preguntó si obtendría alguna palabra de agradecimiento por haber ido a recibir a su tributo de esa manera. Quizá cualquier otra chica, una chica normal, pudiera sentirse impresionada, pero Lucy Greybird no encajaba en absoluto con la definición de normal. De hecho, había algo de intimidatorio en alguien capaz de improvisar una actuación tan atrevida con el asalto del alcalde, aún tan reciente. Y poco después, colarle una serpiente venenosa por el vestido a otra muchacha. En realidad no estaba claro que fuese venenosa, de acuerdo, pero eso era lo primero que pensaba uno, ¿verdad? La chica le infundía pavor, y allí estaba él, de uniforme, aferrado a su rosa como un escolar enamorado, esperando que ella... ¿qué? ¿Que le tomase cariño? ¿Que se fiara de él? ¿Que no lo matase en cuanto lo viera? Su cooperación era fundamental. La jornada anterior, Satria había convocado una asamblea de mentores para detallar en qué consistiría su primera misión. En el pasado, tras haberse reunido en el Capitolio, los tributos acudirían directamente al estadio de la mañana siguiente. Pero los plazos se habían ampliado ahora que también los alumnos de la academia estaban involucrados. Se acordó que, tras haberse entrevistado con su tributo, cada mentor dispondría de 5 minutos para presentárselo a Panem en un programa de televisión en directo. Si la gente tuviera algún favorito, quizá aumentaría su interés por ver los Juegos del Hambre.
Con un poco de suerte, se transformaría en un espectáculo de máxima audiencia. Quizá invitarían incluso a los mentores para que hablasen de sus tributos, todo ello durante los juegos. Como le concedieran alguna vez esos 5 minutos de gloria, Coriolanus se prometió hacer todo lo posible por convertirlos en la atracción principal de la noche. Ya se dispondría a tirar la toalla, después de haber transcurrido otra hora interminable, cuando al fondo del túnel resonó el pitido de un tren. Durante los primeros meses de guerra, ese silbato anunciaba la llegada de su padre, procedente del campo de batalla. Su padre opinaba que, como magnate de la industria, servir en el frente reforzaba la legitimidad del negocio familiar. Al fin y al cabo, era una industria armamentística. Con sus prodigiosas dotes de estrategia, sus nervios de acero y su imponente presencia, había subido como la espuma en el escalfón, a fin de exhibir en público su entrega a la causa del Capitolio. Los Snow en pleno se acercaban a la estación, Coriolanus engalanado con un elegante traje de terciopelo para guardar el regreso del venerable cabeza de la familia. Hasta el día en el que el tren solo trajo la noticia de que una bala rebelde había dado en el blanco. En el Capitolio era difícil encontrar un rincón que no estuviese ligado a algún recuerdo espantoso, pero a este costaba especialmente evitarlo, aunque el muchacho no podía decir que le hubiese profesado un cariño tremendo a aquel hombre tan distante y estricto. Lo cierto era que se había sentido protegido con él. Asociaba su muerte a un miedo y una vulnerabilidad que jamás había conseguido sacudirse por completo. El pitido volvió a sonar cuando el tren entró en la estación y frenó con un estrepitoso chirrido. Era modesto, con tan solo 2 vagones enganchados a la locomotora. Coriolanus buscó algún atisbo de su tributo en las ventanillas antes de percatarse de que no había ninguno. La máquina no estaba diseñada para transportar pasajeros, sino mercancías. Unos candados de antigua factura enganchados a recias cadenas metálicas aseguraban las puertas. Este no es el tren que esperaba, pensó. Será mejor que me vaya a casa. En ese momento, sin embargo, un grito inconfundiblemente humano escapó de uno de los vagones de mercancías y lo dejó petrificado en el sitio. Se imaginaba que los agentes de la paz acudirían en tromba, pero el tren permaneció inmóvil e ignorado durante 20 minutos, antes de que unos pocos se acercasen a las vías. Cruzaron unas cuantas palabras con un maquinista invisible y un juego de llaves salió volando por la ventana. El agente de la paz, que las recogió, se dirigió enseguida hacia el primero de los vagones. Examinó el manojo de las llaves antes de seleccionar una, la introdujo en la cerradura y giró el candado. Un montón de cadenas cayeron al suelo y el hombre abrió la pesada puerta corredera. El vagón daba la impresión de estar vacío. El agente de la paz sacó su porra y le propinó unos cuantos golpes al marco. ¡Vamos, todos en marcha! Un chico alto, de piel muy morena y vestido con unos harapos de arpillera, apareció en la puerta. Coriolanus reconoció en él el tributo de Clemencia, del Distrito 11. Desgarbado pero musculoso. Detrás de él salió una muchacha de tez también bronceada, aunque esquelética y estremecida por una tos perruna. Los esperaba del suelo una caída de 1,5 metros, por lo que ambos se sentaron en el borde del vagón antes de arrojarse a la andén con bastante torpeza. Una niña paliducha y menuda, con un vestido de rayas y una bufanda roja, llegó gateando a la puerta, pero parecía incapaz de dilucidar cómo salvar la distancia hasta el suelo. El agente de la paz tiró sin miramientos de ella. Aterrizó de cualquier manera y a duras penas logró usar las manos atadas para mitigar el impacto. A continuación, el hombre introdujo los brazos en el vagón para sacar a rastras a un pequeño que no aparentaba más de 10 años, aunque debía de tener 12, por lo menos, y también lo arrojó del andén. Llegado a ese punto, el fuerte olor a estiércol y humedad que emanaba del interior del vagón había llegado ya a Coriolanus. Estaban transportando los tributos en coches para el ganado, y no demasiado limpios. Además, se preguntó si les habrían dado algo de comer, por lo menos, permitido salir a respirar aire fresco, o si llevarían encerrados desde sus respectivas cosechas. Acostumbrado, como estaba a ver a los tributos en la pantalla, no se había percatado adecuadamente para este encuentro en carne y hueso. Le sobrevino una oleada de conmiseración y asco. Eran criaturas de otro mundo, sin duda, un mundo caracterizado por la brutalidad,
y la absoluta desesperanza. El agente de la paz pasó al segundo vagón y quitó las cadenas. La puerta se deslizó para revelar a Yusuf, el tributo masculino del Distrito 12, con los párpados entornados frente a la luz cegadora de la estación. Coriolanus notó una sacudida eléctrica de expectación y enderezó la espalda. Seguro que ella lo acompañaba. Yusuf bajó al suelo de un salto, embarado, y se volvió de nuevo hacia el tren. Lucy Gray Baird salió con las manos esposadas, cubriéndole a medias los ojos mientras se acostumbraba al resplandor. Yusuf le tendió los brazos con las muñecas separadas tanto como se lo permitía la cadena que las estaba sujetando. Y ella se dejó caer hacia adelante, confiando en él para que la sujetase por la cintura y la depositara en el suelo, con un movimiento sorprendentemente elegante. La muchacha le dio una palmadita de agradecimiento en la manga e inclinó la cabeza hacia atrás para empaparse del sol que bañaba la estación. Usó los dedos para peinarse el cabello ensortijado, deshaciendo nudos y retirando briznas de paja. La atención de Coriolanus se volcó por un momento en los agentes de la paz, que vociferaban con gesto amenazador dirigiéndose al interior del vagón. Cuando se dio la vuelta, Lucy Gray lo miraba fijamente. Se sobresaltó un poco, pero después recordó que era la única persona presente en el andén, aparte de los agentes de la paz. Los soldados maldecían en estos instantes mientras aupaban a uno de los suyos al interior del vagón para que sacara los tributos más reticentes. Ahora o nunca. Se acercó a Lucy Gray, le tendió la rosa e inclinó la cabeza. «Bienvenida al Capitolio», dijo. Su voz sonaba ligeramente ronca después de tantas horas sin hablar, pero pensó que eso le confería una madurez agradable. La muchacha lo miró de arriba abajo y por un momento Coriolanus temió que fuese a marcharse o, peor aún, reírse de él. Sin embargo, estiró el brazo y arrancó con delicadeza un pétalo de la flor que él sostenía aún en la mano. Cuando era pequeña, solían bañarme en suero de leche y pétalos de rosa, dijo de un modo que, pese a lo improbable de su aseveración, resultaba completamente plausible. Deslizó el pulgar por la superficie blanca y lustrosa, se metió el pétalo en la boca y cerró los ojos para paladearlo. «Sabe a buenas noches». Coriolanus aprovechó la ocasión para examinarla. No lucía el mismo aspecto que durante la cosecha, salvo por las pecas dispersas. Le habían quitado el maquillaje y sin él parecía más joven. Tenía los labios agrietados, el pelo suelto y su vestido arcoíris estaba arrugado y cubierto de polvo. La marca que le había dejado la bofetada del alcalde había dado paso a una magulladora violácea. Pero no solo se trataba de eso. Volvió a tener la impresión de estar presenciando una actuación, aunque en esta ocasión era privada. Lucy Gray le dedicó toda su atención cuando abrió los ojos. «Sospecho que no deberías estar aquí». «Probablemente no», admitió él. «Pero soy tu mentor y quería conocerte cuando controlara yo la situación, no los agentes de la paz». «Ah, un rebelde». Esa palabra era veneno en boca de los ciudadanos del Capitolio, pero ella la había pronunciado con una aprobación como si le pretendiese hacerle un cumplido. ¿O se burlaba de él? Coriolanus recordó que llevaba serpientes escondidas en el bolsillo y que las reglas habituales no se aplicaban a ella. «¿Y qué va a hacer por mí mi mentor, aparte de regalarme rosas?» «Haré todo lo posible por cuidar de ti». Ella miró de rojo por encima del hombro a los agentes de la paz que arrojaban el andén a dos niños medio desfallecidos de hambre. La pequeña de la pareja se partió un diente contra el suelo, mientras que el chico recibió una lluvia de violentas patadas al aterrizar. «Pues buena suerte, guapo», replicó Lucy Gray, a modo de despedida, con una sonrisa, antes de regresar junto a Yusuf, dejándolos atrás a él y a su rosa. Mientras los agentes de la paz agrupaban a los tributos y los obligaban a cruzar la estación camino de la entrada principal, Coriolanus notó que su oportunidad se le escurría entre los dedos. No se había asegurado la confianza de la muchacha, pero claro que lo que tenía por un incompetente, y quizá estuviera en lo cierto, pero con todo lo que había en juego, debía intentarlo. Echó a correr y alcanzó a la manada de tributos cuando estos ya estaban llegando a la puerta. «Con permiso», le dijo el agente de la paz al mando. «Soy Coriolanus Snow, de la academia». La dio la cabeza en dirección a Lucy Gray. «Se me ha asignado ese atributo para los Juegos del Hambre. Me pregunto si sería posible acompañarla a su alojamiento». «¿Por eso te has pasado toda la mañana dando vueltas por aquí?» «Para conseguir un viajecito gratis al espectáculo». El soldado apestaba licor y tenía los ojos enrojecidos. «Bueno,
«¿Cómo no, señor Snow? Únase a la fiesta». En ese preciso instante, Coriolanus vio la camioneta que esperaba a los tributos. Una jaula con ruedas, más bien. La caja estaba rodeada de barrotes metálicos y cubierta por un techo de acero. Lo saltó de nuevo el recuerdo del circo de su niñez, donde había visto animales salvajes, osos grandes y felinos, confinados en transportes parecidos. Siguiendo órdenes, los tributos levantaron sus grilletes para que se los quitaran y subieron a la jaula. Coriolanus se había quedado atrás, pero entonces vio que Lucy Gray lo observaba y supo que era hora de la verdad. Si se echaba atrás, todo habría acabado. La muchacha lo tomaría por un cobarde y se olvidaría de él. Respiró hondo y se encarmó a la jaula. La puerta se cerró de golpe a su espalda y la camioneta arrancó con una sacudida que le hizo perder el equilibrio. Se agarró a los barrotes con la mano derecha en un acto de reflejo y terminó con la cabeza encajada entre dos de ellos. Cuando un par de tributos se cayeron encima de él, empujó con fuerza hacia atrás y se contorsionó, hasta quedar de cara a sus compañeros de viaje. Todo el mundo se había sujetado ya a algún barrote, excepto la niña con el diente partido, que se aferraba a la pierna del chico de su distrito. Empezaron a acomodarse mientras la camioneta traqueteaba por una amplia avenida. Coriolanus tuvo la certeza de que había cometido un error, incluso al aire libre. El hedor era abrumador. Los tributos habían absorbido la peste del vagón de ganado, y ésta se mezclaba con un tufo a humanidad sin lavar que le provocaba arcadas. De cerca se distinguía mejor la mugre de su piel, los recubría por completo. Sus ojos inyectados en sangre, los moretones en sus extremidades. Lucy Gray, que se había apresurado contra una esquina en la parte delantera, usaba el arrugado dobladillo de su vestido para limpiarse el rasponazo que se acababa de hacer en la frente. Aunque ella parecía indiferente a su presencia, los demás no le quitaban la vista de encima, como una manada de fieras acechando a un perrito faldero. «Por lo menos estoy en mejores condiciones que ellos», pensó, apretando el tallo de la rosa que sostenía en el puño. «Si me atacan tendré alguna oportunidad, pero ¿la tendría realmente contra tantos de ellos?» La camioneta minoró la marcha para ceder el paso a uno de los coloridos carromatos callejeros, atestando de pasajeros. Pese a encontrarse en la parte trasera, Coriolanus se encorvó para evitar que alguien lo reconociera. El carromato pasó de largo, la camioneta reanudó la marcha y él se atrevió a enderezarse. Los tributos se reían de él, o por lo menos unos cuantos sonreían de oreja a oreja, divertidos por su evidente incomodidad. «¿Qué pasa, cara bonita? ¿Te has equivocado de jaula?», le preguntó el chico del distrito 11, cuyo tono de voz no denotaba ni sombra de humor. El odio indisimulado que destilaban sus palabras sorprendió a Coriolanus, pero procuró no mostrarse impresionado. «No, esta es justo la jaula que estaba esperando». Las manos del muchacho recorrieron como centellas la distancia que los separaba. Rodearon el cuello de Coriolanus con sus largos dedos cubiertos de cicatrices y lo empujaron hacia atrás. Sus antebrazos le inmovilizaron el cuerpo contra los barrotes. Vencido, Coriolanus recurrió a la única maniobra que no le fallaba nunca, y no lo había hecho hasta ahora. Proyectó la rodilla contra la entrepierna de su adversario. El chico del distrito jadeó y se dobló por la cintura, liberándolo. «Ahora puede que te mate», le tosió la cara del tributo del distrito 11. «Ya se cargó un agente de la paz en el 11. Nunca encontraron al culpable». «Cállate, Dill», gruñó el aludido. «¿Y ahora qué más da?», replicó ella. «Matémoslo entre todos», surgió con crueldad el canijo. «Ya no pueden hacernos nada peor». Algunos tributos asintieron entre murmullos y dieron un paso adelante. Coriolanus se quedó paralizado de miedo. ¿Matarlo? ¿De verdad pretendían molerlo a palos ahí mismo, a plena luz del día, con el corazón ya de fuera prácticamente, justo en el Capitolio? De repente comprendió que esa era su intención. Al fin y al cabo, ¿qué tenían que perder? Con el corazón martillándole desbocado en el pecho, flexionó las rodillas y esgrimó los puños ante él, preparándose para repeler el asalto inminente. Desde su esquina, la melodiosa voz de Lucy Gray rompió la tensión. «A nosotros tal vez no, pero nadie tiene familia en casa, seres queridos que podrían sufrir represalias». Aquello aplacó los ánimos de los otros tributos. Lucy Gray se abrió paso para interponerse entre Coriolanus y ellos. «Además», dijo, «es mi mentor. Se supone que debería ayudarme. Quizá lo necesite». «¿Cómo es que tú tienes una menda?», preguntó Dill. «Mentor. Todos tienen uno», explicó Coriolanus, que se esforzaba por aparentar que era dueño de la situación. «¿Y dónde están?», lo desafió Dill. «¿Por qué no han venido?».
Falta de motivación, supongo, dijo Lucy Gray, guiñándole el ojo a Coriolanus mientras le daba la espalda a la niña. La camioneta se internó en una calle estrecha y continuó avanzando, bamboleándose hasta lo que parecía ser un callejón sin salida. Coriolanus no lograba orientarse. Intentó recordar dónde se habían alojado los tributos en ediciones anteriores. ¿En los establos, tal vez? Donde se guardaban los caballos de los agentes de la paz. Sí, le sonaba haber oído algo de eso en el pasado. En cuanto llegaran, buscaría un soldado y aclararía las cosas. Quizás solicitara protección, dado lo hostil de las circunstancias. Después del guiño de Lucy Gray, cabía la posibilidad de que hubiera merecido la pena quedarse. Se acercaba en marcha atrás a un edificio tenuemente iluminado. Tal vez algún almacén. Coriolanus aspiró una combinación almiceña de pescado podrido y heno viejo. Desconcertado, intentó encontrarse en una idea mejor de su entorno. Al forzar la vista, distinguió 2 puertas metálicas que se abrían en esos monumentos. Un agente de La Paz abrió la puerta trasera de la camioneta, y antes de que nadie pudiera apiarse, la jaula se inclinó y los volcó sobre una losa de cemento frío y mojado. No una losa, sino más bien una especie de rampa, pues describía un desnivel tan extremo que Coriolanus empezó a resbalar de inmediato, junto con los demás. Se le cayó la rosa cuando sus manos y sus pies se esforzaban por encontrar sin éxito algo de qué agarrarse. El grupo recorrió al menos 6 metros antes de aterrizar en una pila desmanejada sobre una superficie de grava. El resplandor del sol deslumbró a Coriolanus mientras se revolvía para liberarse de la mañana. Trastabiló unos cuantos metros, se irguió y se quedó petrificado. Aquello no era ningún establo. Recordaba con nitidez ese sitio, aunque llevara años sin visitarlo. La franja de arena, las formaciones rocosas artificiales que se elevaban a gran altura como columnas retorcidas, la hilera de barrotes metálicos grabados para los espectadores. Entre las rejas, las caras de los niños del Capitolio que lo observaban boquiabiertos. Estaba en la casa de los monos del zoológico.